si ustedes están en un examen, un parcial, no les va a decir el ejercicio resolver por coordenadas, bueno, en algunos casos sí, como una ayuda lo dice, pero si ustedes tendrían un ejercicio como este, no les va a pedir calcular por coordenadas cartesianas o rectangulares porque es mucho más complicado. O sea, si ustedes ven un dominio como este, lo más fácil, ustedes enseguida van a decir, yo lo resuelvo por coordenadas polares, que es mucho más simple. Entonces, si quieren como a modo para practicar, háganlo por cartesiana, usen la tabla de integrales, nunca viene mal hacer de más cosas de más, pero también háganlo por coordenadas polares. No sé si ya se entendió este. Sí, profe, se entendió. El otro ejercicio es el 22. Oh, no sé, a ver si yo no escuché. Ahí está, perdón, no escuché nada. Que dije que sí se entendió ese ejercicio y el otro que no me salió fue el 22. A ver, creo que estoy teniendo yo un problema de audio. A ver. ¿Ustedes a mí me escuchan? Bien. El 22 entonces. $22. A ver, ¿qué sería este? Oh, qué horrible que está esto acá. En este caso tenemos x cuadrado más z cuadrado igual a 16. Esto es un cilindro que tiene su eje de simetría, sería sobre el eje Y. O sea, la variable que nos falta es el eje de simetría. Tiene un radio de 4. Si ustedes ven, sería esta pared verde que ustedes ven acá, pertenece a ese cilindro. Después tenemos x cuadrado más y cuadrado, perdón, es este, ¿no? El que me estás preguntando. Sí, sí, es ese. Ahí está, ahora sí te escucho. Después tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 16, que es este cilindro, donde el eje de revolución que tiene es z. Corta al plano, o sea, sí, tiene su radio igual a 4. Y nos dice que lo calculemos en el primer octante. Entonces vamos a tener que ver cómo es el sólido que forman en el primer octante esos dos cilindros. O sea, tengo este verde, que es el cilindro que yo les decía que tiene su eje de simetría en Z, y este azul, que es el que tiene el eje en Z. Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a tener, para calcular este volumen, el techo es el cilindro, es el verde, x cuadrado más z cuadrado igual a 16, y el piso es el plano, porque estamos trabajando en el primer octante. Entonces, vamos a integrar primero, con respecto a y, primero la función techo más la función piso. Función techo entonces es, como les decía yo, el cilindro este que de color verde, donde tenemos la variable z, o sea, ya ahí ya nos está indicando que es el techo porque tengo la variable z. Despejo z y voy a tener z que es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Ese es el techo y el piso es 0. Y ahí yo ya tengo el integrando, el techo menos el piso. Después, como el dominio o la proyección de este volumen en el plano es esta parte que nosotros tenemos acá resaltada, pintada, fíjense que podemos hacer x que va de 0 a 4, y que va de 0 a la circunferencia lo podemos despejar de acá, 16 menos x al cuadrado, o también podríamos haber hecho al revés, podríamos haber integrado primero con respecto a x, es decir que x va de 0 a la circunferencia, 16 menos y cuadrado, e y va de 0 a 4. Pero eso no nos conviene. Por eso lo hice yo primero integrando con respecto a y después con respecto a x. ¿Por qué? Fíjense que el integrando tiene la raíz de 16 menos x cuadrado.
Y si yo acá tengo como límite 16 menos x cuadrado, se me va a simplificar después la raíz. Entonces eso va a ser muchísimo más fácil. Entonces me conviene integrar primero con respecto a y, por la estructura que tiene el límite de integración y el integrando. No me conviene integrar primero con respecto a x. Creo que vimos algo similar en un ejercicio que yo les expliqué, bueno, cuando vimos integrales dobles. Entonces, tengo que integrar esto con respecto a y. Fíjense que esto es una función de x, o sea, una expresión de x. Entonces nos va a quedar y por la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. O sea, si yo tengo que integrar con respecto a y, esto es una constante. Entonces voy a tener y por la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Después, vamos a aplicar la regla de Barrow en esos límites de integración. Entonces, cuando yo reemplazo ahí, lo voy a reemplazar por 16 menos x cuadrado, o sea, la raíz de 16 menos x cuadrado, por la raíz de 16 menos x cuadrado, menos 0 por la raíz. Entonces, todo esto se me va a simplificar, o sea, se me anula. Y acá tengo la raíz por la raíz, se me van a simplificar y solamente me va a quedar que tengo que integrar 16 menos x cuadrado, muchísimo más fácil. 16 menos x cuadrado lo tengo que integrar con respecto a x, me va a quedar 16 menos x al cubo sobre 3 entre 0 y 4, aplicamos ahí la regla y nos va a quedar 128 tercios unidades de volumen. ¿Se entendió? Bien, profe, perfecto. Sí, gracias. El otro es el 24. Acá. A ver, en este caso también tienen que calcular en el primer octante x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o sea que también tengo acá un cilindro que tiene radio 2, y tengo z que es igual a 2 menos x, y z que es igual a 2 más x. Fíjense, este plano, estos dos planos, van a ser, ya al tener la variable z, ya ahí nos va a estar indicando el techo y el piso, ¿sí? Siempre, por ejemplo, el cilindro nunca va a ser, siempre nos va a estar limitando lateralmente. Quien nos va a estar limitando por arriba y por abajo son aquellas funciones que involucran a z. Entonces, si nosotros graficamos esto, vamos a tener la función techo es z 2 más x, igual a 2 más x, que es la que viene, pues, es un plano que pasa inclinado por acá, va a cortar a z en 2. Y la función piso es z igual a 2 menos x. Va a cortar al eje x en 2, al eje z en 2, y va a ser el piso. Entonces, el integrando va a ser 2 más x menos el piso, que es 2 menos x, y vamos a ver que, como estamos trabajando en el primer octante, este volumen se va a proyectar y vamos a tener esta zona. Por arriba de esto tenemos volumen. Entonces acá podemos plantear también los límites de integración. Podemos plantear, como veíamos antes, o integramos primero con respecto a x y después con respecto a y, o primero con respecto a y y después con respecto a x. En este caso lo que yo hice es integrar primero con respecto a x. No sé si por algo en particular o qué, pero no recuerdo. Habría que hacerlo de las dos maneras, a ver cuál es más simple, pero creo que no, que sería igual. Seguramente es porque nos conviene integrar ahora con respecto a x, porque por el integrando. Entonces, si lo hago con respecto a x, vamos a trazar rectas paralelas a x, vamos a ver que vamos a ir de 0 a la circunferencia cuando yo despeje x de ahí, me va a quedar 4 menos y cuadrado, la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado, y en y luego vamos a ir de 0 a 2. Entonces, el techo menos el piso, 2 menos 2 se me van a simplificar, me va a quedar x más x son 2x. Entonces solamente voy a tener 2x. Acá cuando integro me va a quedar x cuadrado sobre 2. Los dos se me van a simplificar y solamente me va a quedar x al cuadrado. Cuando aplique la regla de Barrow, este cuadrado me va a simplificar la raíz y solamente me va a quedar 4 menos y cuadrado. Integro, aplico la regla entre 0 y 2 y el resultado 16 tercios unidades de volumen. Bien, ¿Cuál era el profe. otro? Y ¿Cuál el es el último otro? es el 27.
Acá, el 27, tenemos y, que es menor o igual a x, o sea, es un plano, es este plano, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Si y es igual a x es la recta identidad. Entonces sería este plano que van a ver acá. Este eje es el eje x, el rojo es el eje x, el verde es el y el azul es z. Este plano que está acá es x. Después tenemos y que es mayor o igual a menos x, que va a ser este otro plano. Esos signos nos están indicando hacia dónde después vamos a tener que calcular el volumen. Entonces es este plano que va a estar acá atrás. Después tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es el cilindro de radio 2, este, que va a estar limitado por esos planos. Y también tenemos limitados con z igual a 0, que es el plano de xy, y z igual a 3. Y x igual a 0, así porque si nosotros vemos hacia este lado, también tenemos los planos y también tenemos el cilindro. Entonces ese x igual a 0 nos está indicando que o es este lado, fíjense, acá lo vamos a ver mejor. En las proyecciones en el plano, fíjense que acá tengo y igual a x, y igual a menos x. La circunferencia, que es la traza del cilindro, si yo no tuviera ese x igual a 0, también puedo tener volumen de este lado. Además de tener acá, también puedo tener acá. Entonces, ese x igual a 0 lo que nos está limitando es que sea únicamente acá. Ya tenemos acá la proyección, sabemos entonces cuál va a ser el techo y el piso. El techo es 3, porque es el plano z igual a 3, el piso es z igual a 0, entonces vamos a ir de 3, de 0 a 3, entonces el piso es 3 menos 0, me va a quedar 3. Eso es lo que yo voy a tener que integrar ese valor, 3. El tema acá son los límites. Vamos a tener que encontrar la intersección de esta recta con la circunferencia. Una vez que encontramos, esto va a cortar en X o en Y, habría que, no sé, yo acá no busqué, acá está el cálculo auxiliar. Nosotros tenemos X cuadrado, como Y es igual a X, que es la recta, nos va a quedar X cuadrado más X cuadrado igual a 4. 2x cuadrado igual a 4, o sea, yo puedo despejar ese 2, me va a quedar x cuadrado igual a 2, entonces va a cortar la recta y la circunferencia en el punto 2, raíz de 2, raíz de 2. Fíjense que esta área que yo tengo acá, o este volumen que hay por encima de esta área, es el mismo que voy a tener de este lado. Entonces, para simplificar un poco los cálculos, lo que vamos a hacer es, si integramos con respecto a x, nos conviene integrar primero con respecto a x, porque fíjense, si yo hago primero con respecto a x, voy de la recta a la circunferencia. Ahora, si yo lo quisiera hacer con respecto a y, voy del eje, solamente para esta parte, porque después lo voy a multiplicar por 2, entonces solamente estoy viendo esto. Del eje a la recta, del eje a la recta, y de acá voy del eje a la circunferencia. Entonces no me conviene porque tendría que dividir el dominio. Entonces sí o sí, primero voy a integrar con respecto a x. Si yo integro con respecto a x, entonces voy de la recta a la circunferencia. Entonces voy de y, el límite inferior va a ser y, a la circunferencia, que yo voy a despejar x de acá y me va a quedar 4 menos y cuadrado. Luego, tengo que plantear los límites de y. Ya sabemos que acá va a cortar en raíz de 2, entonces voy a ir de 0 a raíz de 2. Y a esto lo voy a multiplicar, por eso puse de 0 a la raíz de 2, porque si no en realidad estaría yendo de menos 2 a 2, y acá en este lado tengo que ir de esta recta a la circunferencia, de esta recta, entonces hago solamente este lado, calculo este lado, y al resultado lo multiplico por 2 y voy a obtener el total. En y voy de 0 a la raíz de 2 y voy a multiplicar ese volumen, voy a multiplicar por 2 para obtener el volumen completo. Acá integro, me va a quedar, ese 3 lo puedo sacar afuera, que me va a quedar multiplicado por este 2, me va a quedar 6. Cuando integro la integral de diferencial de x me va a quedar x. Aplicamos acá la regla de Barrow, me va a quedar la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado sobre y, menos y, perdón.
Esto lo vamos a tener que integrar por tablas. No sé si la tengo por acá. Integramos esto por tablas. Nos va a quedar una expresión y sobre 2 por la raíz de 4 menos y cuadrado, más 2 arcoseno de y sobre 2. Y acá menos y nos va a quedar y cuadrado sobre 2. Lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Barrow. Acá con esto vamos a usar la tabla. ¿Se acuerdan la tabla que yo les di de seno y coseno de las relaciones trigonométricas fundamentales, notables, de los ángulos notables? Van a poder calcular cuánto es este arcoseno, que es pi sobre 2. Resuelven la regla de Barrow y el resultado les va a dar 3pi unidades de volumen. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Está? Ahora, sobre la guía 14, el cambio de coordenadas, el ejercicio 2. Ah, si lo tengo acá, ¿para qué dejé con... cambio de coordenada, acá. Lo tenía acá, no me di cuenta. Ahí les comparto. A ver el 2. El 2. Este es medio complicado. Bueno. Tenemos acá. X cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1. Esta sería la circunferencia que está centrada acá en el origen, que tiene un radio 1. Y después tengo X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 2Y. Esto está, recuerdan ustedes, una circunferencia que está desplazada, que es tangente al eje X, tiene un radio de 1, va a cortar, por eso tiene el 2 acá, va a cortar en 2. Si ustedes completan los cuadrados, van a encontrar el centro y el radio para graficar esa circunferencia. Entonces lo que nos pide es X cuadrado más Y cuadrado mayor o igual a 1, o sea que es hacia afuera de la circunferencia esta, y el otro nos dice menor o igual a 2Y, o sea que es hacia adentro. Entonces, el área que yo tengo que calcular es esta como media luna que tengo acá, que está pintada. Nosotros vamos a tener que encontrar cuáles son los límites de integración, sobre todo para tita. O sea, como estamos trabajando en coordenadas polares, vamos a tener que encontrar cómo son esos límites para tita. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Haciendo la intersección de las circunferencias. Vamos a igualarla. 1 es igual a 2y, o sea que nos queda que y es igual a 1 medio. Si yo reemplazo esa y igual a 1 medio en cualquiera de las dos funciones, reemplazo y me va a quedar x cuadrado igual a 3 cuartos, x igual a más menos la raíz de 3 sobre 2. Entonces, los puntos de intersección van a ser estos dos, raíz de 3 sobre 2, 1 medio, o menos la raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Con esos dos puntos, con cualquiera de esos dos puntos, vamos a calcular el ángulo, este ángulo que tengo acá, ¿sí? Este ángulo, ¿cómo lo encuentro? Sabemos que θ es igual al arco tangente de y sobre x. Entonces, con este punto vamos a usar el positivo. 1 medio sobre la raíz de 3 sobre 2 nos queda el arco tangente de 1 sobre la raíz de 3. Con la tabla que yo les di de ángulos van a ver entonces que esto es igual a 30 grados o pi sobre 6. Entonces, acá lo que yo tengo, esta dirección, porque es a partir de ahí donde yo tengo que calcular. Esperen que no. A partir de ahí, hacia allá, yo voy a calcular el área. Entonces, a partir de acá yo lo que tengo es un ángulo de pi sobre 6. Ahí ya encontré el ángulo de θ. Lo que nosotros podemos hacer es calcular hasta pi sobre 2, desde pi sobre 6 a pi sobre 2, y después el resultado multiplicarlo por 2, porque el área de este lado es la misma que tengo de este lado. Es más fácil. Entonces, los límites de integración pueden ser de pi sobre 6 o 5 sextos pi, que sería acá, el otro lado, o como hay simetría del área, como les decía recién, podemos hacer de pi sobre 6 a pi sobre 2 y multiplicar por 2. Vamos a llevar cada una de estas circunferencias a coordenadas polares.
Esta primera circunferencia en coordenadas polares nos va a quedar r cuadrado igual a 1, o sea que r, si yo despejo, me va a quedar mayor o igual a 1. La otra es r cuadrado igual a 2r por el seno de tita. 2, entonces vamos a tener, las r se van a simplificar, nos va a quedar r igual a 2 seno de tita. Ya tenemos entonces los límites de r, de 1 a 2 seno de tita, el jacobiano de transformación, ¿se acuerdan ustedes? Y los límites van a ser entonces de pi sobre 6 a pi sobre 2 y lo multiplicamos al área por 2. Si ustedes van resolviendo esto, van a llegar a que tienen esta área, 3, raíz de 3 más 2 pi sobre 6, unidades de área. Seguramente haya que hacer algunas sustituciones o recordar algunas identidades trigonométricas para resolver. Pero por lo menos era eso, o sea, necesitaban más que nada entender el planteo, ¿o no? Después, o está bien lo que ya entendieron así, o el problema era en el planteo o en el cálculo.